Bienvenidos a todos y gracias por dedicarnos vuestro tiempo. ¿eh? Soy Ramón Rubio, técnico especialista en movimiento lineal en Daniel Mechatronics. ¿eh? Daniel Mechatronics es el mayor distribuidor de THK dentro de la península ibérica. Nuestro centro de producción ofrece personalizadas en el campo del movimiento lineal y la mecatrónica. Os queremos aportar algo de luz sobre las diferentes tecnologías en el mercado que hay en el ámbito del movimiento lineal y el porqué de cada aplicación en cada una de ellas. Para ello contamos con la colaboración de Martí Miret. Hola, Buenas, Martí. Técnico experto en aplicaciones lineales desde hace más de 20 años y gerente de THK. Tiene una amplia experiencia en este campo y nos ayudará a entender mejor las diferentes tecnologías que nos podemos encontrar hoy y de las que hablaremos. THK, que es una empresa con una historia de más de 50 años, es el inventor de las guías y los patines tal como los conocemos hoy. Es actualmente, con más de 30 plantas de producción, el mayor fabricante del mundo y el que tiene más presencia en el mercado a nivel mundial. Quisiera agradeceros todos vuestra presencia y a Martí especialmente su ayuda en esta webinar. Sin más preámbulos, hola Martí. Hola, ¿qué tal, Ramón? Para empezar esta sesión me gustaría que nos sitúes sobre las diferentes tecnologías que podemos encontrar en el mercado actualmente. Muy bien. El objetivo de este webinar tenemos primero identificar las diferentes tecnologías lineales con recirculación de bola. También nos gustaría revisar los conceptos mecánicos y cómo afectan estos a los sistemas lineales y después ser capaz de, según la aplicación, recomendar un sistema dentro de estas tecnologías. Los contenidos, queremos hablar de la tecnología según su tipo de estructura, también queremos hablar de los conceptos mecánicos que están referentes a las tecnologías y una comparativa entre tecnologías. Después nos gustaría hablar de algún ejemplo de aplicación. Perfecto. En cuanto a las tecnologías, tenemos la estructura en arco gótico, en el cual he traído una bola y a ver si me puedes ayudar, Ramón, por favor. Y tanto. Si puedes apretar la bola en 4 puntos. Sí. ¿Consigues que se deforme o te está costando? Bueno, la verdad es que cuesta deformarla. Muy bien, porque esto es la típica estructura en arco gótico en la cual entre el raíl y el patín tiene 4 puntos de contacto. Al ser 4 puntos de contacto hace más difícil que la bola se pueda deformar, con lo cual el sistema es más rígido. Sí, pero tiene una adaptación dificultosa, ¿no? Tiene una adaptación dificultosa, sí. También le ingiere una alta fuerza de fricción. Por el contrario, si ahora coges la bola y la aprietas solo con 2 dedos, sí, ves que la bola la puedes deformar. Esta es una de las características de lo que es el arco circular. Al estar apoyada por solo 2 puntos, tenemos entre la guía y el patín, tenemos que tener 4 bolas y tiene la posibilidad de deformarse la bola. Con lo cual admite más desalineaciones en lo que es el montaje de los sistemas de guiado lineal. Delante de un posible error de montaje, digamos, se adapta mucho mejor. Correcto. La siguiente estructura que queremos comentar es la estructura DF, también llamada DX. Esta DF viene de F de face to face. Son 4 hileras de bolas con una gran capacidad de autoalineamiento y con mayores tolerancias de montaje. También esto le confiere una mayor vida útil. Por contra, también tenemos las estructuras
B, o también en O. B es back to back, espalda con espalda. También son 4 hileras de bolas y le da una alta rigidez. Por el contrario, necesitas unas tolerancias de montaje más rigurosas. Es decir, las bancadas han de ser mecanizadas con mayor precisión. Conceptos mecánicos, podemos hablar de lo que es el diferencial de deslizamiento. El diferencial de deslizamiento es la diferencia entre la longitud recorrida por el diámetro interior y el diámetro exterior de la bola cuando se realiza un giro completo. Cuanto mayor es la diferencia de deslizamiento, mayores son los coeficientes de fricción y la resistencia a la rodadura. Las diferentes velocidades, aquí puedes ver en el gráfico a la derecha cómo circula una bola que en su radio exterior tendría una velocidad mayor que en el radio interior, al tener el radio ser un radio menor. Es decir, como la velocidad lineal y angular está relacionada por el radio, tendrías una velocidad más lenta de una parte de la bola que la otra. En el cálculo de la vida tenemos una fórmula en la cual hay una serie de coeficientes multiplicados por la capacidad de carga del sistema en cuestión y la carga que le vas a aplicar. Esto aplicado al cubo y multiplicado por 50. Esta serie de factores son unos factores en los cuales hay que tener en cuenta la dureza de los materiales de que están hechos los sistemas rodantes. También hay un factor de temperatura, dependiendo de la temperatura en que esté montado el sistema. Otro factor de contacto, dependiendo el ángulo con que contactan las bolas en la pista de rodadura. Y un factor de carga. Cuando has montado un sistema lineal, con el ejemplo más típico es dos guías lineales con 4 patines, al aplicarle una carga, esto está haciendo que las bolas reciban una serie de cargas interiores. Estas cargas interiores hacen que las bolas se desplacen y si se pueden deformar, puedas conseguir el movimiento que siga moviéndose suavemente. Por los posibles errores de montaje, por el desplazamiento del centro de gravedad, ¿no? Correcto. Si has montado la guía, normalmente los montajes no son perfectos porque el coste sería muy elevado. Hacer una planitud a cero, el coste es casi imposible y muy elevado. Entonces, normalmente hemos de asumir una serie de errores de montaje y por eso hay estructuras que lo soportan más y estructuras que lo soportan menos, ¿no? Luego también tenemos el desplazamiento, diferentes cargas interiores que se pueden dar en los patines. Tenemos una carga en la... no sé si tienes por ahí alguna guía para poderles mostrar las diferentes cargas. Y tanto. Mira, tenemos esta guía que es la SSR, que es una estructura, un arco circular, estructura en X, y donde, digamos, tenemos 2 hileras de bolas a 90 grados y 2 a 30 grados. Perfecto. En este caso tenemos las diferentes cargas. Si accionas en esta dirección, llevamos lo que es la carga radial. Si es en esta dirección, es la carga inversa radial. Si en esta es la carga lateral o esta es carga lateral. Luego también se le pueden aplicar una serie de momentos. Si tenemos en este momento aquí, es el momento en C, este es el momento en A y este es el momento en B. Una vez se aplican una serie de cargas, la disposición de las bolas le da, lo que pasaremos a explicar es el efecto promediado. Aquí ves la distribución de cargas que pueden tener las diferentes bolas al aplicarle una carga en una dirección que sea diferente. El efecto de promediado es el error de designación, rectitud, planitud y paralelismo en la superficie de montaje. El efecto promediado varía dependiendo del número de ejes, del número de patines, de la precarga y del error que tengas de montaje.
Ahora os enseñaremos un caso en el cual se analiza cómo funciona el efecto de promediado. Aquí podéis ver una bancada en la cual vamos a analizar qué mecanizado, qué nivel de planitud se hizo en el lado de la guía máster, de la guía subsidiaria. A continuación montaremos dos guías con 4 patines y veremos cómo esto se va... sí, qué error de movimiento nos da. Exacto, cómo va promediando ese error hasta minimizarlo al máximo, ¿no? Si podéis ver a continuación un gráfico en el cual haremos una primera medición en una superficie de las guías de lo que es la bancada, está en color ocre, ahí nos ha dado un error de 43 micras. A continuación se montaron una guía con 2 patines, se volvió a hacer la medición con un reloj comparador y ese error pasó a 18 micras. Cogimos la bancada, la guía subsidiaria, hicimos la misma medición, en este caso eran 16 micras. Montamos una guía con 2 patines y ese error pasó de 16 a 15. Aquí en este caso el efecto promediado no fue muy alto. Y a continuación, para acabar, montamos el sistema completo, es decir, las 2 guías con los 4 patines y volvimos a hacer la medición. En este caso, en vez de los 43 micras de error que nos dio el primero, se redució a 3. Es decir, más o menos un factor 14 hemos reducido el error final, ¿no? Esto es muy valorado por clientes porque significa que pueden montar las guías sin necesidad de gastarse mucho dinero haciendo una planitud muy exigente. Hay clientes que antes tardaban 2 días montando unas guías y con esas estructuras pueden reducir un tiempo a mediodía, con lo cual es un coste considerable. Interesante. Ahora haremos una comparativa entre las diferentes tecnologías. Por un lado tenemos el arco gótico, como os he enseñado, no sé si tienes alguna guía de arco gótico para enseñarles. Sí, mira, tenemos esta guía en miniatura, que es arco gótico. En miniatura normalmente trabajamos con arco gótico, donde tenemos 2 hileras de bolas y las bolas, pues como comentaba Martí, pues tienen 4 puntos de contacto. El ser de arco gótico y el arco gótico le da una fricción bastante grande. Después tenemos las bolas no admiten deformaciones, como decíamos, y por lo consiguiente es más difícil que tenga rigidez. También tenemos una reducción de la carga máxima admisible al tener solo 2 bolas. Por el contrario, también está el arco circular, en el cual tienen 4 hileras de bolas y al tener 2 bolas en contacto de 2 puntos, esa bola se puede deformar, con lo cual nos ayuda a que se absorban las deformaciones. También le da un mayor nivel de rigidez, porque sí, puedes recargar las bolas, y una mayor capacidad de carga. Tenemos, por ejemplo, como comentamos, la SSR, que es una de los sistemas que utiliza THK en 4 hileras de bolas, arco circular. Como podéis comprobar, pues las bolas cuando desmontamos los patines pues no se caen. Correcto. Aquí en el arco gótico, arco circular, es muy importante incidir en lo que se llama el diferencial de deslizamiento. En el caso del diferencial de deslizamiento, en un arco circular es menor que en un arco gótico. Con lo cual, hay situaciones que, como comentábamos, la guía, si tiene un diferencial de deslizamiento largo, puedes moverla y no llegar a rodar, con lo cual estás haciendo que la guía se resbale y haga ese movimiento a trompicones. En cambio, en un arco circular, ese diferencial de deslizamiento es pequeño y siempre garantizas que la bola pueda rodar, ¿no? Aunque sobrecargues un sistema en arco circular, la bola siempre rodará. Correcto. No te hace el stick slip. Correcto, porque la diferencial de deslizamiento es muy pequeño.
Ujú. Luego, si comparamos el arco, la estructura de F con la estructura de B, lo podemos comparar con una gráfica que podemos ver, en el cual hemos montado unas guías y hemos ido viendo qué fuerza de rozamiento tienen las guías a la medida que vas aumentando La sobrecarga. no, el paralelismo. Es decir, Ajá. aquí ves, tienes una guía en el cual cuando la diferencia de paralelismo es de 20 micras, tiene una serie de fuerzas interiores, ¿no? Estas gráficas puedes ver que, por ejemplo, en un arco, en este caso concreto, en un arco gótico, cuando esa diferencia de paralelismo es mayor a 40 micras, la resistencia a la rodadura es tan grande que te impediría mover el batir, porque lo tendrías que ir arrastrando. En cambio, lo que es un arco circular, independientemente de ese diferencial de paralelismo, puede ir absorbiendo hasta casi 120 micras. O sea que el error de paralelismo lo absorbe mucho mejor el arco circular que el arco gótico. Correcto, sí, muy bien. En el caso de que la diferencia no sea de paralelismo, sino que sea en la altura del montaje, allí también vemos que en el arco gótico, a partir de 200 micras, ya no, la resistencia a la rodadura es tan grande que no se podría mover y nos daría el stick slip. Podemos ver otras guías en las cuales con un nivel de 400, 500 micras todavía tendría una fuerza que sería asumible para el sistema. Se reduciría la vida útil, pero sería asumible para el sistema. Pero el sistema funcionaría. Correcto. Después se suele hacer un símil en rodamientos, puedes comparar un sistema con estructura DX, con una configuración en X y una estructura No. de no con un rodamiento en O. Aquí también tenemos un gráfico en el cual vamos a comparar qué nivel de carga interior sufren los patines al provocarles un desalineamiento. Aquí cogimos unas guías de tamaño 35, las separamos 1 metro y les inferimos un error exprofeso de 350 micras. Aquí ves que la estructura en X le está dando unas fuerzas interiores de 1,5 kilonewtons y en la estructura en O 3, kilonewtons. En este caso es el doble, ¿no? Si vamos a volver a lo que era el cálculo de la vida, con la fórmula del cálculo de vida, podemos ver que en el caso ideal que la estructura estuviera perfectamente mecanizada, fuera perfectamente rígida, podríamos utilizar la fórmula que os hemos comentado al principio del webinar. Pero como la realidad hace que montes las guías en unas superficies que no son perfectas, esto has de añadirle una carga interior a la fórmula, que es la PI. Esta carga interior, en el caso del ejemplo, sería una carga de 57,8 newtons de capacidad de carga, pero al inferirle estos 1,5 kilonewtons adicionales, reduciría la vida teórica a un 20%, es decir, que nos quedaría un 80% de la vida teórica. Pero en el caso de una estructura en O, esta reducción sería mucho mayor, porque, como hemos dicho, que la carga interior, en vez de ser 1,5 era 3, pues al ser una función cubo nos daría una reducción de casi del 65%. De aquí que THK fabrique todo tipo de estructuras, todo tipo de sistemas, porque lo que busca al final es adaptarse a cualquier situación y ser muy eficiente, digamos. Correcto, sí, sí. Tenemos cualquier aplicación tiene, nosotros decimos que cualquier aplicación tiene su guía. Entonces, para continuar, nos gustaría también hacer una diferenciación en lo que es una estructura de F o de X y una estructura de B o no.
La DF tiene un mayor límite de capacidad de carga, también tiene una menor exigencia en las tolerancias de montaje y también tiene una mayor capacidad de autoalineamiento, por lo cual la vida útil también es más prolongada. En el caso de una estructura DB o en O, tiene una mayor rigidez comparativamente con las otras, pero por contra tiene una capacidad de carga unas cargas inferiores porque no puedes cargar tanto, ya que las fuerzas interiores aumentan el doble que las otras, ¿no? Sí, la exigencia de, digamos, de mecanizado de la bancada es mucho más elevada. Sí, por ejemplo, un caso típico de montar estructuras en O son en máquina herramienta, en lo cual son bancadas muy rígidas y en lo cual has podido ir planeando a niveles de rectificado cerca de las micras, ¿no? A continuación, vamos a poner un cuadro en el cual podéis comprobar, dependiendo de la necesidad, qué tipo utilizaríamos. Por ejemplo, el arco gótico, cuando la aplicación es de tamaño reducido. Una estructura de arco circular y DF lo haríamos pues cuando la vía útil sea importante, cuando la velocidad, el coste y la eficiencia sea importante y finalmente el movimiento sea suave. Después también tenemos un arco circular con DB, que esto lo montaríamos en aplicaciones que fueran... Sí, de un single rail. Sí, o mayor rigidez, ¿no? Cuando necesites mayor rigidez montaríamos una aplicación... Sí, como por ejemplo la gama HDR, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Ahora también nos gustaría hablar de una serie de tecnologías que es la jaula de bolas. La tecnología de jaula de bolas es una tecnología que sacó THK al mercado en el 1984. Esta tecnología en sí tiene casi 200 patentes. Es una tecnología que básicamente tiene 6 ventajas, ¿no? La primera ventaja que tiene la jaula de bolas es la reducción de la resistencia a la rodadura. Piensa que la jaula de bolas está separando las bolas unas con otras y consigues que entre bola y bola se pueda quedar un depósito de grasa, con lo cual la bola siempre tiene lubricación, con lo cual el movimiento es mucho más estable. Es también importante que al girar las bolas siempre pueden rodar porque no están chocando con la bola anterior. La segunda ventaja es el nivel de ruido. Al no chocar bolas con bolas, consigues que el nivel sonoro se reduzca. Aquí en la presentación tenemos un ejemplo de nuestra guía con jaula de bolas SHS con el HSR, que en el mismo tamaño hemos reducido cerca de 9 decibelios por el simple hecho de que las bolas van separadas y el único contacto metal-metal es el de la bola con la ranura de la pista de la guía lineal. La tercera ventaja es los intervalos de lubricación se pueden extender. ¿Por qué? Porque, como comentaba, entre bola y bola hay un depósito de grasa, la bola continuamente tiene una película de aceite y esto hace que esté permanentemente lubricada. Con lo cual, si en un sistema tradicional recomendamos relubricar cada 100 kilómetros, en un sistema con jaula de bolas podemos llegar, dependiendo un poco de la aplicación y de las condiciones, pero hasta más de 30.000 kilómetros sin necesidad de relubricar la guía lineal. Como cuarta ventaja, tendríamos lo que son los espacios entre mantenimientos, ¿no? Se pueden ser mayores, ¿no? Hay aplicaciones que saben que van a necesitar como mucho 3.000 kilómetros de vida, con lo cual le pueden decir que esa aplicación no hace falta hacerle mantenimiento, sería libre de mantenimiento. Y como quinta ventaja sería también la vida, ¿no? La vida, como hemos comentado, la jaula, al impedir que las bolas contacten unas con otras, consigues que la vida sea mayor. Hemos hecho un ejemplo donde hemos comparado una guía nuestra, la SHS, que tiene jaula de bolas, con la guía HSR, en la cual hemos puesto en un banco de pruebas, hemos cargado la guía a un 50% de lo que es el valor de la capacidad de carga
y nos hemos puesto a ciclar. Anteriormente hicimos el cálculo teórico y nos dio una vida de 400 kilómetros. En estas condiciones hicimos el test y vimos que la guía de HSR con jaula nos duró un poquito más del cálculo, pero lo sorprendente fue que la guía con jaula de bolas duró casi 3 veces más, a 1200 kilómetros más o menos. Y además hay dos cosas que nos encontramos también, y es que la bola con tecnología de jaula de bolas no pierde lo que es la esfericidad, o sea, siempre es redonda, porque al no chocar no se escama tampoco, ¿no? Correcto, y esto nos lleva a la sexta ventaja, ¿no? La sexta ventaja es que el nivel de partículas que salen al exterior debido al choque de bolas, como comentas, la escamación, es mucho más reducido con un sistema de jaula. Por eso, en sistemas de semiconductores es un producto altamente codiciado, porque puedes ponerlo directamente en salas de clase 3. Ajá. Y además comentarte que lo que nos trasladan los montadores de máquina es que cuando tenemos un sistema con jaula de bolas, las bolas, aunque desmonten el patín, es muy difícil que una bola se caiga. Sí, parece una tontería, pero es una de las... No fue diseñado la jaula para que no se caigan las bolas, pero sí que es altamente valorado por los montadores y por la infinidad de nuestros clientes. En cuanto a tipos de guía, THK tiene, dependiendo de la estructura que comentábamos, tiene guías en estructura en O, guías en estructura en X, guías con jaula, y después también tenemos diferentes guías dependiendo del ángulo de ataque, es decir, hay guías que tienen una configuración a 90 grados, unas que tienen a 90-30, otras a 45, y después también THK tiene unas guías en el cual el radio de rodadura de la bola y de la superficie donde se mueve la bola es de 0,51. Normalmente son de 0,52, con lo cual le estás dando más capacidad de carga a la guía lineal. Comentar que el arco gótico tiene un radio de 0,55. Sí, correcto. Bueno, vemos aquí diferentes tipos de sistemas, ¿no? Como digamos, lo que comentabas, guía 90 grados, como la SSR, que, bueno, nos ofrece para movimientos horizontales pues una alta eficiencia, ¿no? Correcto. Tiene al ser a 90 grados, lo que es las fuerzas interiores son menores y tiene una capacidad mayor de absorción que una guía de 45 grados. Es decir, esta guía la puedes montar más fácilmente que una guía, y las exigencias de montaje son menores que una guía a 45 grados. Ahora, si quieres, podemos hablar de algún ejemplo de aplicación. Muy bien, perfecto. Como habéis podido ver en este vídeo, esto es una aplicación de ABB en la cual, cuando nos consultaron en el estado del diseño, tenía un reto, que era que la bancada en la que estaba montado está hecha a base de fibra de carbono. Normalmente las bancadas son hechas de aluminio o hechas de acero. En el caso de la fibra de carbono tiene una dificultad añadida porque no es una superficie uniforme. Al no ser una superficie uniforme, pensamos en una guía de estructura DF con jaula de bolas y montaje que pudiera ir absorbiendo los desalineamientos que va a tener debido a que la estructura no es suficientemente rígida.
También le recomendamos el sistema de jaula de bolas porque iba a bastante velocidad y al ir a bastante velocidad la jaula le permite que las bolas no contacten unas con otras y pueda ir más rápido. Al final el objetivo era intentar absorber todos estos pequeños errores que nos puede dar la fibra de carbono a la hora del montaje. Correcto, por eso estructura TF y arco circular. Muy bien. Una aplicación que te quería comentar es el mundo de las impresoras 3D. En el mundo de las impresoras 3D pues tenemos espacios reducidos y altas temperaturas a veces, en algunos casos. Entonces, aquí THK, digamos que nos puede aportar a nivel de soluciones, ¿eh? para este mundo de las impresoras 3D. En impresoras 3D, tanto también como en dispositivos médicos, que son máquinas que mueven poco peso y tienes un espacio reducido, ahí sí que es una típica aplicación en la que estamos recomendando arco gótico, porque como no va a tener mucha carga y suelen montar las guías sin que sea en paralelo, pues puedes montar perfectamente un arco gótico. La ventaja de nuestro arco gótico con jaula es que no se caen las bolas. Mira, tenemos un ejemplo aquí, aprovechando, que es la gama SRS. Es una gama que en Danil tenemos en stock, simplemente, que como podéis ver, podemos desmontar el patín y las bolas no se caen. Además es muy silencioso, los periodos de lubricación son muy espaciados porque, digamos, como hemos explicado antes, la jaula de bolas hace de retenedor de grasa, con lo cual no tienes que lubricar de forma tan repetitiva. Referente al tema de alta temperatura, THK tiene unas guías especiales que pueden llegar a trabajar hasta 150 grados de temperatura. En ese caso no lleva jaula porque la jaula no soportaría la temperatura y lo que son los componentes de plástico, como pueden ser los end caps, que suelen ser de plástico, en este caso es metálico. También tenemos una variedad de aceros inoxidables, pueden ser asteroíticos como martensíticos, que le dan la posibilidad de expandirse o contraerse menos que un acero habitual. El astenítico, que son no inoxidables, que con menor capacidad de carga, pero que en este caso no necesitamos una carga, digamos, que soporte mucha carga, ¿no, Martín? Correcto, sí. Podríamos utilizar perfectamente un acero austenítico. Además, podemos darle un tratamiento que digamos, nos alargue la vida a nivel si tenemos elementos que sean corrosivos. Correcto. THK tiene un amplio abanico de diferentes tratamientos dependiendo de la acidez o si es más básico o más ácido, el pH, la niebla salina. Ahí podemos ir utilizando uno u otro para optimizar lo que es la vida útil de los sistemas. Muy bien. Otra aplicación que te quería comentar y ver qué nos puede aportar THK son los gantries de 3 ejes para altas capacidades, con ejes largos, con masas muy elevadas. Aquí, bueno, un poco que nos expliques qué soluciones nos puedes aportar. Por ejemplo, en el eje X lo que nunca montaríamos sería un arco gótico, porque como dices hay carga, la dificultad del alineamiento es grande, por lo cual ahí recomendaríamos un arco circular y una estructura DF para que la bancada no tenga que ser muy precisa. También teniendo en cuenta que son cargas que suelen estar centradas, ahí podríamos montar un sistema a 90 grados que le daría más capacidad de carga en la dirección radial. También montaríamos jaula pues, para los periodos de mantenimiento prolongarlos
para conseguir que el movimiento sea más estable y poder hacer una repetibilidad en las sucesivas máquinas de la serie. Así el electrónico no tendría que ir ajustando parámetros de los servos, porque le da una resistencia a la rodadura estable, con lo cual es más fácil duplicar la máquina. Bueno, de hecho, los electrónicos ya nos trasladan que cuando montan THK, digamos, cuando hacen máquinas repetitivas, no tienen que modificar mucho los parámetros, porque son muy estables. Correcto. A pesar de que sean fabricaciones diferentes o reciban las guías en diferente periodo, digamos, el nivel de resistencia y la repetitividad es muy estable, ¿no? Sí, correcto. Después, referente al eje Y, ahí montaríamos seguramente una configuración a 45 grados, porque suele tener capacidades, momentos que se aplican, diferentes posiciones del centro de gravedad. También le aplicaríamos, lógicamente, un sistema con arco circular y jaula de bolas, por lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Para poder darle mayor vida y poder darle una estabilidad en lo que es la repetibilidad de la máquina, ¿no? Por último, en el eje Z, si fuera un eje más rígido, y a lo mejor montando solo una guía, podríamos montar una estructura en O que le daría esa rigidez que requiere. No suelen ser movimientos muy rápidos, suelen ser movimientos precisos, con lo cual ahí sí que recomendaríamos una estructura en O. Aquí tenemos un ejemplo de estructura en O, que es el sistema HDR, donde, bueno, tenemos estos patines. Como podéis comprobar, podemos desmontar el patín y las bolas no se caen. THK en esto, en todos los sistemas, puede desmontar el patín y las bolas no se caen, con lo cual los montadores pues lo agradecen. Además podemos poner una serie de elementos como son el lubricador QZ, que nos alarga los periodos de lubricación muchísimo, superando los 30.000 kilómetros. Rascadores para evitar que la contaminación entre dentro del patín. Correcto. Y además en la gama HDR podemos poner un sistema que es, en vez de poner tapones, podemos poner una placa metálica, con lo cual nos permite tener un sistema muy limpio. El tiempo de montaje se reduce muchísimo porque no tenemos que montar los tapones, y bueno, es algo que a los montadores y a nivel de tiempo, pues bueno, nos reduce mucho los costes de montaje. Correcto. En esto. Además, comentar, porque es algo que nos trasladan los fabricantes de maquinaria, que cuando montan nuestros sistemas lineales, pues el montaje es mucho más sencillo, que con, digamos, a veces con la competencia. Esto es debido a la mayoría de nuestros sistemas tienen la estructura de F, con lo cual el alineamiento y la absorción de error es mucho mayor, con lo cual el tiempo de montaje se reduce considerablemente. Tenemos clientes que han reducido hasta un día el tiempo de montaje, por el simple hecho de haber cambiado una estructura en O por una estructura en X. Esto al final es un coste directo a la máquina. Muy bien. Bueno, ya el tiempo se nos acaba, Martí. Agradeceros a todos vuestra atención. Tenemos el chat que podéis hacernos las preguntas que necesitéis. Además, podéis enviarnos por correo vuestras consultas, para, digamos, cualquier aplicación que tengáis y que os podamos dar una solución personalizada. Y bueno, ya sin más, Martín, agradecerte tu ayuda, y las explicaciones que nos has dado. Gracias a ti y gracias a vosotros. Ya podéis ver que podríamos estar hablando horas y horas porque el tema da para largo, pero desafortunadamente es limitado. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y siempre podéis contar con el consejo de THK y Dani. Bueno, pues nada, agradeceros a todos
vuestra atención y hasta la próxima. Muy buenas tardes.